continuación tenemos a nuestro siguiente invitado, ex ministro de Salud del actual gobierno de Gustavo Petro. También fue director de una de las más prestigiosas universidades de Colombia, la Universidad de los Andes. También fue ex ministro de Salud del gobierno de Juan Manuel Santos y una persona muy reconocida en el sector. Tenemos a Alejandro Gaviria ya en comunicación directa con nosotros. Señor Gaviria, bienvenido a esta emisión de noticias. ¿Cómo está? Yo bien, muchas gracias por la invitación. Desde la capital más fría de América Latina, desde Bogotá. Sí, es cierto, está haciendo un frío tremendo. Mucho frío, mucho frío. Mucho frío en esta capital. Señor ex ministro de Educación del gobierno actual de Gustavo Petro, queremos preguntarle, bueno, para empezar esta entrevista, ¿cómo ve el panorama político después del anuncio que dio el presidente anoche? El panorama político, en mi opinión, es complejo y yo creo que refleja una tensión que ha existido desde el primer día del gobierno. Y es la tensión entre tener un gobierno de coalición, el presidente que quiere ser consensualista, que quiere llegar a acuerdos. Yo entro al gobierno incluso con esa promesa de un acuerdo nacional. Pero de otro lado está el presidente que tiene una agenda de cambio, que en algunos casos, como el de la reforma a la salud, es radical. Quiere cambiar por completo el modelo de salud de Colombia, que está basado en el aseguramiento con la participación de agentes privados. Esa tensión entre buscar consensos y tener inflexibilidad en algunas de las reformas habría empezado a, de alguna manera, agrietar la coalición en el Congreso y también tiene efectos sobre el gabinete. Y esta tensión que venía creciendo y creciendo con el tiempo, con lo ocurrido en las últimas semanas en el debate de la reforma a la salud, tuvo ayer un desenlace. Y probablemente tendremos una crisis ministerial que no va a ser completa. Yo no creo que vayan a salir todos los ministros, pero yo creo que sí estamos ante un punto de inflexión en el gobierno. Yo creo que el presidente y el gobierno va a tener que decidir si quiere de alguna manera trasegar la ruta de los consensos o si vamos a tener un gobierno más radical que obedezca al primer programa de gobierno, de la primera vuelta, no al de la segunda vuelta, que fue más consensual y que incluyó, como en el caso mío, fuerzas que podríamos llamar liberales. Claro, usted tiene una posición interesante porque formó parte de la coalición, usted fue ex candidato presidencial justo en el momento en el que Gustavo Petro era candidato, es decir, se enfrentaron en las urnas y después decidieron hacer coalición, trabajar juntos, apostar por el cambio, apostar por trabajar por un mismo ideal y después sucedió que usted recibió, pues le pidieron también su renuncia. ¿Qué está pasando en el gobierno a la interna con, yo no sé si diría alianzas políticas que se formaron antes de empezar, pero es como la sensación que uno tiene desde atrás es que hay mucha gente que le está dando la espalda al proyecto de generar un cambio de todos con todos, que están diciendo, bueno, me bajo del barco? En mi caso, yo creo que yo entro al gobierno con una idea. La idea es que a pesar que teníamos visiones diferentes, pero no completamente contradictorias del cambio social, se podían hacer acuerdos parciales, porque siempre iban a ser parciales, no definitivos, entre diferentes. Y la idea de que iba a existir al interior del gobierno lo que me gusta llamar a mí flexibilidad programática. Esa idea funcionó por un tiempo, pero cuando se presenta la agenda legislativa y sobre todo cuando se empieza a discutir la reforma a la salud, que es como el trasfondo, los grandes desacuerdos al interior del gabinete y los grandes desacuerdos en el Congreso de la República se han dado en particular con la propuesta del gobierno, que no era una de las prioritarias en la primera parte del gobierno, pero se convirtió a partir de enero de este año, y esa reforma a la salud tuvo como consecuencia mi salida del gabinete, ha agrietado la coalición en el Congreso y ahora resulta en esta crisis ministerial en ciernes. Bueno, Petro dice que se acabaron las coaliciones de gobierno después de lo que pasó con los conservadores, con la U y con los liberales. ¿Usted cree que evidentemente las coaliciones de gobierno existieron o nunca existieron? Yo creo que existieron en cierta medida, pero nunca se consolidaron plenamente y se pusieron a juego ahora con esta agenda de reformas del segundo semestre. Funcionaron, yo quiero decir que funcionaron, por ejemplo, para aprobar la reforma tributaria que se aprobó por allá en el mes de noviembre del año pasado. Ahí funcionaron. Pero cuando el gobierno decide al comienzo presentar una agenda legislativa, una agenda de reformas sobre todo centradas en la seguridad social, una reforma a la salud, una reforma a las pensiones, una reforma laboral y un conjunto de reformas políticas, ahí comienza a flaquear, si se quiere, la coalición de gobierno y estamos ante esta encrucijada. Ahora, yo no creo que el gobierno o el mismo presidente vaya a prescindir completamente de la coalición de gobierno,
porque eso sería renunciar a toda su agenda de reformas, que Claro. necesita el Congreso y necesita la construcción de algún tipo de coalición. Romper completamente me parece que sería muy difícil y estaríamos en el 8º mes de gobierno ante un panorama completamente incierto con la imposibilidad de hacer sus reformas en el Congreso. Ya que habla del 8º mes de gobierno, hace unos meses también usted estuvo en un programa periodístico, Aquí estamos para Latinoamérica, y hay algunos televidentes que no lo conocen, pero usted vaticinó algunas cosas que evidentemente se están cumpliendo. ¿Será que se van a cumplir todas las cosas que usted dijo en este programa con este gobierno? Yo era entonces precandidato presidencial y medio en broma también Ujú. dije, esto es lo que puede pasar con el gobierno del presidente Petro. Yo dije, va a formar un gobierno de coalición, pero no lo va a lograr cohesionar y en el 8º mes se va a romper, que eso es lo que está ocurriendo y se ha prestado un poco para humor y memes, que es parte del mundo político hoy en día. Yo creo que estamos en un punto de inflexión. El presidente va a tener que tomar una decisión muy pronto. Si él quiere gobernar simplemente con sus bases, que representan 25-30% del electorado, o si quiere tener una coalición más amplia, pero si quiere tener una coalición más amplia, eso implica que va a tener que ceder, va a tener que estar dispuesto a comprometer, a hacer compromisos, a tener flexibilidad de nuevo en las reformas. La reforma a la salud, por Sí. ejemplo, que implica una estatización casi completa de la administración del sistema de salud, va a tener que ser algo distinto a lo que el presidente está pensando. Pero no se pueden lograr las dos cosas al mismo tiempo. Inflexibilidad, esta es mi agenda y no me muevo de ahí, y al mismo tiempo mantengo la coalición. Es una cosa o la otra. Señor Gaviria, usted conoce muy bien el sector salud, no solo porque fue ministro de esa cartera, sino porque también, bueno, ha sido usuario, conoce muy bien el tema de la salud. Las peticiones que habían hecho los conservadores, la U y los liberales, ¿por qué nunca se vieron reflejadas en el texto final, sabiendo que el gobierno nacional había aprobado esos acuerdos que se habían charlado en la mesa? La reforma a la salud ha tenido una trayectoria muy accidentada. Primero tuvimos al interior del gobierno una discusión, un grupo de ministros hicimos unas sugerencias, presentamos un documento, el presidente las aceptó, pero no se vieron reflejadas en el proyecto original. Después hubo una discusión con los congresistas, con los jefes de los partidos políticos de la coalición. El presidente dijo, se aceptan algunas de las recomendaciones, tampoco se vieron reflejadas. Después hubo una tercera etapa, una tercera iteración, una enmienda, donde también hubo una promesa por algunos actores políticos que se iban a incluir algunas de las recomendaciones, pero tampoco se hicieron. Yo creo, y lo voy a decir con sinceridad y con respeto también, hay una posición un poco obcecada, muy inflexible ideológicamente por parte de la ministra de Salud. Hay una pregunta abierta. ¿Es esa también la posición del presidente Petro? En las discusiones en las que yo participé, a mí me daba la impresión que no, que el presidente estaba dispuesto a ceder, pero ahora yo creo que ha sido llevado a esta esquina muy compleja, porque lo que está en juego con la reforma a la salud no solamente es el sistema de salud en Colombia, sino también una lucha por el poder. Ujú. Hay una discusión muy compleja sobre quién tiene el poder político y ese es el escenario, ese es el cuadrilátero, la reforma a la salud. Yo no creo que eso estuviera planeado de esa manera. Una forma de salir de esta encrucijada es volver a algunos de esos acuerdos, no todos, pero volver a algunos de esos acuerdos que implican que el Estado va a jugar un papel mayor en la administración y coordinación de las atenciones en salud en Colombia, pero no la desaparición del sistema de aseguramiento individual como ha existido en el país desde los años 90. Claro, esto que usted dice es muy importante porque también señala un tema de poder político. Evidentemente es un gobierno, el primer gobierno de la izquierda de la historia del país, pues tiene que también entrar con pie firme. ¿Usted cree que las Sin duda. decisiones que está tomando el presidente actualmente son acertadas? Yo creo que hay decisiones que han sido acertadas. Por ejemplo, yo quiero poner de presente que la estabilidad macroeconómica en los temas monetarios y fiscal, el país ha tomado decisiones acertadas. Yo creo que la reforma tributaria fue acertada. En nuevos temas en los que yo he sido investigador por un tiempo, por ejemplo, en un cambio en la política antidroga, me parece que son acertadas. La preocupación del presidente sobre algunos de los temas de medio ambiente, yo creo que desde una perspectiva de mediano plazo son acertadas. Pero me parece que en la reforma de la salud no lo son. Yo creo que en la reforma de la salud el modelo que ha propuesto o el sistema que ha propuesto el gobierno es un tema que llevaría en muy poco tiempo a una crisis financiera profunda y por lo tanto a una crisis de atención. Me parece que ese sistema no tiene en cuenta la experiencia y las capacidades acumuladas en el país y no tiene en cuenta que en el pasado Colombia ya intentó modelos similares al que se está proponiendo, fracasando de manera estruendosa.
Tengo también algunas dudas sobre la reforma laboral, que son puntuales y más específicas, y me parece que ha faltado también una estrategia política, una secuencia bien pensada de cuáles son las reformas y cómo debe construirse la gobernabilidad. A su juicio, ¿cómo debe construirse la buena gobernabilidad? A mi juicio, por ejemplo, yo creo que fue un error que la reforma a la salud estuviera de primera en esa secuencia. ¿Por Yo qué? creo que, por ejemplo, la reforma, porque era la más compleja, porque había menos consenso, porque la ciudadanía no la estaba solicitando, porque en salud tenemos una cobertura cercana al 100% y en pensiones, mientras tanto, esa sí era prioritaria la cobertura hasta por el lado del 25-30%. Ahí había una mayor falencia en lo que podríamos llamar el contrato social de Colombia. Me parece que también la forma como se ha venido construyendo estos consensos, ya lo hablamos, se aceptan los acuerdos y después no se reflejan en los cambios de los proyectos discutidos en el Congreso, ahí hay errores. Y me parece también que Colombia está cambiando. Sí. Hay un cambio en las percepciones y mentalidad de la gente. El presidente Petro fue elegido con una idea de cambio y con una idea de cambio, si se quiere, radical. Pero la gente va cambiando y yo creo que hoy hay también una demanda por parte de los colombianos de lo que yo podría llamar estabilidad. Hay problemas de seguridad, hay mucha incertidumbre, hay una desaceleración de la economía, a pesar de que se mantiene la estabilidad macroeconómica, y eso implica que el gobierno tiene que estar de alguna manera dispuesto a flexibilizar su agenda de reformas. En la última conversación que yo tuve con el presidente Petro, eso fue la primera semana del mes de marzo, yo le manifesté y yo creo que él estuvo de acuerdo y medianamente preocupado, que estaba perdiendo las clases medias urbanas Ujú. y que cuando en una democracia se pierde el favor de las clases medias urbanas, los problemas políticos están a la vuelta de la esquina. Claro, además ese fue el gran sector que votó por él y que apostó en realidad por el cambio. Ya que estamos hablando como de lo que podría llegar a pasar en el país y usted que es tan acertado con las predicciones, ¿qué cree, qué cree que viene para el gobierno de Gustavo Petro con esta reforma a la salud en temas políticos y en temas civiles? ¿Usted cree que la gente se está desencantando o usted cree que la gente va a resistir lo que es esta crisis? Porque siempre las crisis quizás traen oportunidades. ¿Cómo vaticina lo que va a suceder en el país próximamente? Yo podría hacer tres vaticinios, aunque la clarividencia es imposible en nuestras Así democracias es. poco mediatizadas, son difíciles de prever. Una es el presidente Petro va a seguir teniendo cierto apoyo popular, pero va a perder un poco en el margen, sobre todo en las ciudades, pero no lo va a perder plenamente. O sea, el presidente Petro va a tener niveles de favorabilidad cercanos al 40% por un tiempo. La segunda, yo creo que la reforma a la salud, como está concebida o presentada por el gobierno, no va a ser aprobada. Y la tercera, que con los cambios en el gabinete del presidente Petro, no se va a perder completamente la gobernabilidad y probablemente otras de las reformas propuestas, pongo el ejemplo de la reforma pensional, sí podrán ser aprobadas con algunos cambios, pero podrán ser aprobadas por el Congreso de Colombia. Usted es una persona muy importante en la escena política y educativa del país y, por supuesto, en la salud. ¿Qué viene para Alejandro Gaviria? Yo estoy ahora dedicado a labores independientes. Quiero escribir un libro también. Eh, yo he tenido también una trayectoria como escritor, Ujú. reflexiones sobre lo que está ocurriendo en el país, desde una perspectiva también de mediano plazo, y seguir manteniendo una presencia en el debate público, que ha sido tal vez mi trayectoria por 10 o 15 años. Ujú. Opinar con objetividad, tratar de dar ejemplo. Hoy en día nuestras democracias en América Latina se caracterizan por una erosión en el debate público, por insultos que se intercambian de dos bandos. Tratar de trascender eso y seguir aquí, tratando de dar mi opinión con objetividad y con franqueza. Que así sea. Por último, me gusta hacer esta pregunta en común a varios de los entrevistados. ¿Qué consejo le daría al presidente en este momento? Yo creo que este es un momento de tranquilidad, de tener una perspectiva de mediano plazo, de dejar a un lado las emociones políticas y actuar con la razón. Yo a veces pienso, por ejemplo, que mi salida del gobierno, que ocurrió por allá a finales del mes de febrero, fue también una reacción a unas circunstancias muy coyunturales, pero las circunstancias son variables y yo creo Ujú. que hay que tener una perspectiva adecuada. A mí me gusta utilizar una frase que leí hace mucho tiempo, es tener conciencia prereflexiva, dar un paso atrás
mirar las cosas con el panorama adecuado. Y yo creo que el presidente tiene que retomar de nuevo esa idea de construir consensos. El cambio no se construye con reformas a la fuerza, se construye con un proceso que siempre va a ser dispendioso, que siempre va a ser difícil, pero de búsqueda de acuerdos y de búsqueda permanente, casi obsesiva de legitimidad. Pues grandes palabras, sobre todo viniendo de usted que también ha estado en la academia. Muchísimas gracias, señor Alejandro Gaviria, ex ministro de Educación, ex ministro de Salud, también ex director de la Universidad de los Andes, aparte una persona tan reconocida en la escena política nacional. Muchas gracias por haber estado con nosotros y feliz almuerzo, y nos toca ir por la chaqueta porque qué frío que está haciendo en Bogotá. Igualmente, feliz almuerzo también y un abrazo a todos. Muchas Y nos gracias veremos por haber... nuevamente. Cuente conmigo.